Damos la bienvenida a la socióloga Ivonne Ramos. Ella es representante del colectivo Acción Ecológica, responsable del tema de minería. Quisiéramos, Ivonne, conversar y conocer más detalles sobre esta petición que han hecho la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, de la cual entendemos que Acción Ecológica es parte, al gobierno ecuatoriano para que dé transparencia o paralice el acuerdo con Canadá, que tiene como contraparte para un tratado de libre comercio o de acuerdo bilateral con Canadá, pero que ha trascendido, mantiene también en este marco ciertas negociaciones clasificadas o confidenciales. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio de noticias. Contarle que efectivamente el gobierno del Ecuador está en las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con Canadá, y estas negociaciones iniciaron en el mes de marzo, cuando recordará usted el presidente Noboa viajó a Canadá para ofertar parte del territorio nacional a la industria minera y a la vez, formalizar el inicio de las negociaciones con Canadá. Estas negociaciones ahora, en esta semana, en el Ecuador se está dando la cuarta sesión, digamos, de negociaciones, y la final ronda de negociaciones ocurrirá en diciembre en Canadá. ¿Cuál es el problema que nosotros identificamos en este tipo de tratados y acuerdos bilaterales de los gobiernos? Es el hecho de que en estos tratados de libre comercio se refieren a eso precisamente, a acuerdos y negociaciones comerciales y de negocios que definitivamente buscan darle garantías jurídicas, digamos, a los empresarios, ¿no es cierto? Pero estas garantías jurídicas se dan sobre la base de quitarles derechos a las comunidades locales, a los ecuatorianos y a la naturaleza. ¿Y por qué le digo esto? Porque definitivamente un tratado comercial tiene que, de una forma o de otra, en el caso, digamos, de que hubieran controversias entre las empresas y los estados, los conflictos se resuelvan en tribunales internacionales de arbitraje, ¿no? Y este es un tema que el Ecuador resolvió recientemente. Recordará usted que tuvimos el último referéndum en donde a los ecuatorianos nos preguntaron precisamente si estábamos de acuerdo o no con que se resuelvan los arbitrajes en cortes internacionales de arbitraje, y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, y eso porque además nosotros en la Carta Constitucional, en el artículo 422, tenemos un artículo que dice que se prohíbe la realización de la resolución, digamos, de conflictos Estado-empresas en este tipo de tribunales, en donde el único objetivo primordial es el proteger los intereses de las empresas o del capital privado. Entonces, el punto es medular. Este punto relacionado con la resolución de conflictos es medular aquí, porque definitivamente lo que van a hacer entre Canadá y Ecuador es encontrar un mecanismo por el cual puedan, digamos, hacer un bypass o encuentren la forma de cometer una infracción en contra de la Constitución, una infracción en contra de la voluntad popular, para dar satisfacción a los empresarios canadienses. ¿Cómo se ha llegado a la conclusión de qué es esto lo que encierra ese material clasificado o confidencial? Porque, mire, el punto fundamental, digamos, de inversión de Canadá, ¿qué es lo que Canadá tiene de mayor interés comercial en el Ecuador? Son las inversiones canadienses, mineras canadienses que tenemos en el país. Entonces, yo le puedo citar algunas de las más importantes, por ejemplo, el proyecto Loma Larga, que se encuentra en el páramo del Quimsacocha, en Azuay, que pertenece a la empresa Dandy Precious Metals. Luego tenemos el proyecto Fortuna en el páramo de la Azuay también, y también en el páramo de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Este es un proyecto gigantesco
que está en manos de la empresa Lucky Minerals. El proyecto Fruta del Norte, que ya está en operación, que se encuentra en la Cordillera del Cóndor, en la selva amazónica, en Morona, Santiago, y que pertenece a la empresa Lundin Gold. Luego tenemos Guarinza, el proyecto Guarinza, que está también en la Cordillera del Cóndor, en territorio del pueblo Xuararutam, en la provincia de Morona, Santiago, y este pertenece a la empresa Solaris. Luego tenemos el proyecto Fierro Urco en los páramos de Loja por la empresa Cornerstone y Silver Corp Adventus. Luego tenemos Curipamba, el domo en la provincia de Bolívar, ¿no? Luego tenemos el proyecto de palo quemado en Cotopaxi, que está con la empresa Aticomini. Luego el proyecto Rumiñahui Betis en Pacto por la empresa que se llama Natural Resource. Y luego tenemos el proyecto Cóndor en la selva amazónica en la cordillera del Cóndor, que es de la empresa Luminex Silver Corp Adventus. Tenemos también cangrejos en la provincia del Oro, de la empresa Lumina, ¿no? Entonces, estos, digamos, son proyectos mineros que se encuentran en el Ecuador operando, por ejemplo. Una verdadera avalancha de intereses mineros económicos. Definitivamente. Por ejemplo, el proyecto Loma Larga, ¿no es cierto? Ustedes ahí en el Azuay, en Cuenca, tienen procesos sociales importantísimos. Ganaron la consulta en la ciudad de Cuenca, en donde más del 80% de los ciudadanos de Cuenca votaron a favor de que se conserven las zonas de recarga hídrica que están amenazadas por las empresas mineras. La empresa minera que está definitivamente empeñada en ir contra viento y marea para explotar ese proyecto es la empresa Dundee Precious Metals de capital canadiense. ¿Cuál es el problema en este caso? En este caso... ¿Tiene alguna relación Dundee Precious Metals también con intereses chinos? Probablemente, digamos, no se descarta que existan alianzas, digamos, de intereses económicos canadienses con chinos. Por ejemplo, en el caso del proyecto Guarinza, eso es digamos, un negocio que está encaminado y está en marcha. En el caso de Dundee Precious Metals, no le podría yo afirmar que exista esta posibilidad, nada se descarta, pero lo que sí es cierto es que de darse la operación en el proyecto en Quimsacocha, se afectaría el consumo de agua potable y de riego de 1 millón de personas, 1 millón de cuencanos. Es un tema, y perdóname que use una expresión muy coloquial, pero archiconocido aquí en la ciudad de Cuenca. Este tema, le diría, en este medio de comunicación en particular, un tema que casi lo tratamos todos los días y lo hemos ido evidenciando. Hay una omnipresencia de representantes del gobierno de Canadá. Recientemente, un alto oficial de su embajada estuvo presidiendo la inauguración de un evento organizado también por la Cámara de la Minería y las cámaras de la producción aquí en Cuenca sobre minería responsable. Sí, pues definitivamente creo que este es un tema, creo que es el tema más emblemático para poner en evidencia, digamos, el contrasentido, el sinsentido que tiene ese empeño de explotar ese proyecto minero, ese lugar, con el fin finalmente de beneficiar a unas pocas personas, a unos empresarios en desmedro y digamos, rompiendo, digamos, el derecho humano al agua limpia que tiene los Cuéntenos, Ivonne, ¿cuál es la visión que tiene Acción Ecológica, sus integrantes, sobre Canadá, hablando de minería responsable? Bueno, le puedo contar que el asunto es, digamos, yo estuve en una delegación con mujeres indígenas que fuimos a Canadá hace unas 3 semanas. Estuvimos haciendo una gira en 3 ciudades. Estuvimos en Ottawa, en Toronto, en Montreal, y tuvimos la oportunidad de reunirnos con líderes indígenas canadienses, con gente del Congreso, con gente del mismo gobierno, con gente de la sociedad civil, los sindicatos. Fue una gira muy importante por el nivel de acogida finalmente que estábamos teniendo y seguimos teniendo para la discusión de este tema, porque al pueblo canadiense también le preocupa sobremanera, digamos, las prácticas que está tomando su propio gobierno extrafrontera, ¿no es cierto? El asunto es el siguiente, porque la gente de Canadá, de derechos humanos, de ambientes y todo,
han estado insistentemente tratando de tener información sobre lo que está haciendo Canadá con estas negociaciones. Y lo que ha ocurrido es que no les dan información. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener estas reuniones y lo que nos llama la atención, digamos, es que al propio pueblo canadiense no le, no le transparentan la información de lo que está haciendo el gobierno. Luego, cuando se habla de consulta respecto a este tema en Canadá, abren una página web en donde reciben información o reciben las quejas o las posiciones de la gente, pero no las asimilan, no las recogen, no les responden siquiera a los Y comunicados. Canadá tiene sus enormes conflictos mineros también, con todo un historial en minería. Recordamos este de Giant Mine o Yellowknife, de una contaminación gigantesca me parece que con cianuro. Perdón, no es con cianuro, es una contaminación con arsénico, pero realmente significativa. Mire, para nosotros la conversación con las lideresas indígenas fue súper reveladora en relación con la posición colonialista que tiene Canadá en su propio territorio, en sus propias fronteras, dentro de sus propias fronteras. Lo que cuentan las mujeres que sufren los pueblos indígenas es tremendo, porque digamos, a través de sus territorios y dentro de sus territorios se construyen oleoductos, se construyen proyectos mineros, se procura hacer explotación petrolera y definitivamente a quienes ejecutan esos proyectos no les importa la situación que vive la gente indígena en esos lugares, ni tampoco finalmente si hacen una consulta les valoran, digamos, un posicionamiento de rechazo si fuera el caso, ¿no? Entonces, sí, se Se dice que evidencia, Ivonne, una política pública clara del gobierno de Canadá pro minería. definitivamente, además, tiene funcionarios que han sido muy poco transparentes y muy poco dialogativos, digamos, porque nosotros insistentemente o sea, digamos, hubo una invitación de parte de la Embajada de Canadá meses atrás para decir, vamos a conversar, pero nosotros le propusimos, bueno, entonces que conversen los líderes indígenas de los territorios en donde están los proyectos mineros más conflictivos aquí en el país, ¿no? O sea, que tengan la oportunidad de ponerle al embajador de Canadá, le expongan la situación que pasa, y él se negó a recibir a los líderes auténticos y propios y legítimos del territorio, aduciendo que él ya conversa con personas indígenas acá en el país y obviamente él conversa con personas que estén a favor de la minería y que estén dentro del marco de los intereses que a la empresa le sirven, digamos, ¿no es cierto? Entonces, Volviendo a la contraparte ecuatoriana y al gobierno de Daniela Noboa, ¿cómo es eso de que Ecuador decidió clasificar como información reservada todo aquello que Canadá catalogue como confidencial y esto se lo haya hecho a través de un registro oficial? mire, varias organizaciones de sociedad civil acá en el Ecuador que estamos muy atentas al respecto de lo que ocurre con los tratados de libre comercio, enviamos una carta al Ministerio de Comercio del Ecuador para pedirle que transparente la información, o sea, que si ya van a la cuarta ronda de licitaciones, pues se ponga sobre la mesa para que sociedad civil conozca y veamos qué es lo que está pasando. Y no tuvimos una respuesta a la carta, pero la respuesta fue la emisión de este decreto. Entonces, lo que nosotros estamos constatando, palpando día a día con la política gubernamental de este gobierno es que de ninguna manera se hace caso omiso, tabla rasa de lo que son los derechos, ¿no? Entonces, ante una circunstancia como el pedido de información, el derecho a la información, que es un derecho constitucional, que es un derecho humano fundamental, es cerrado y bloqueado con un decreto. Cuando la gente en las naves y en Palo Quemado estaban demandando que haya realmente una consulta que sea vinculante y que contemple y que considere la posibilidad del rechazo de la población a proyectos mineros, llegó el ejército y la policía con arma en mano para demandar que se haga una consulta únicamente a las personas vinculadas al proyecto minero. Entonces, y se criminalizó a más de 100 personas. En el caso de Palo Quemado, imagínese usted, más de 100 personas están acusadas de terrorismo en este momento.
tratados como si fueran los delincuentes de las bandas criminales que nos están, digamos, dañando al pueblo del Ecuador. Entonces, este gobierno hace vía decreto política pública y pues trata al país como si fuera su hacienda. Lamentablemente esa es la realidad. Y esta demanda que ha sido presentada por Derechos Humanos del Ecuador, por esta Alianza de Derechos Humanos del Ecuador, ¿qué deriva? ¿Qué hoja de ruta tiene? Bueno, lo que tenemos en mente por el momento, la primera es lograr mayor cantidad de adhesiones de sociedad civil, de organizaciones comunitarias, organizaciones de trabajadores, de mujeres, ambientales, de derechos humanos. Nosotros ya hemos sobrepasado las 100 adhesiones de este tipo de organizaciones y pensamos que eso nos lleva a un proceso a nivel nacional de discusión de los efectos que el Tratado de Libre Comercio con Canadá va a tener para el pueblo ecuatoriano. De manera que es levantar un estado de alerta, un proceso de vigilancia social, de demanda social, para que no se firme ese tratado y para que definitivamente se exija más bien a las empresas canadienses que están en el país que salgan previo rendición de cuentas sobre los efectos ambientales y sociales que sus operaciones han ocasionado en el país. Definitivamente vemos que el presidente Noboa quiere aceleradamente resolver este Tratado de Libre Comercio con Canadá hasta finales de noviembre, porque obviamente estamos en un proceso de campaña electoral y ese es un escenario en el que pienso él supone que va a tener condiciones favorables para hacer un tratado secreto en donde nadie lo vea, lo escuche y le pida cuentas. Y es una reserva de información que duraría eventualmente 2 años o hasta la firma del acuerdo, sabiendo además, y allí viene mayor complejidad en el tema, que es un acuerdo que tendrá que eventualmente ser conocido, incluyendo los documentos privados o confidenciales por la Asamblea Nacional. Claro, tiene una ruta, porque primero tiene que pasar por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene que, digamos, validar la constitucionalidad del acuerdo para que luego pase a la Asamblea Nacional. Pero obviamente, digamos, yo creo que este es un oportunismo político, hacerlo mientras todos están en campaña electoral, los asambleístas están de salida, la Corte Constitucional está también de salida, entonces es una gestión, digamos, con cálculo político definitivamente bien estrategiado, bien estructurado. Han escuchado declaraciones de la socióloga Ivonne Ramos. Ella es representante del colectivo Acción Ecológica y es la responsable del tema minería.